No todos los llamados del cielo llegan con trompetas. A veces lo hacen con un susurro que sacude el alma. Oseas no buscaba fama ni visiones. No era un hombre de multitudes, ni un predicador ambulante, pero algo en su interior ardía con una inquietud que no lo dejaba dormir tranquilo. ¿Alguna vez has sentido que el mundo a tu alrededor se está desmoronando y que de alguna forma tú eres parte de la respuesta? ¿Qué harías si Dios te pidiera que hicieras lo impensable para revelar su amor a quienes ya no quieren escucharlo? En aquella época, Israel brillaba por fuera, pero estaba vacío por dentro. Las fiestas seguían, los templos seguían llenos, pero no del Dios verdadero. La gente adoraba con los labios, pero sus corazones ya pertenecían a otros altares. En cada esquina había estatuas, en cada ceremonia incienso para ídolos. Las palabras de los profetas eran silenciadas con burla o ignorancia. Fue allí, en medio de esa decadencia disfrazada de devoción, que Oseas escuchó algo que no venía de este mundo. Una voz sin rostro, sin forma, pero imposible de negar. No hubo relámpagos, solo una certeza que atravesó sus huesos. Te elijo a ti. Tu vida será mi mensaje. Si esta historia te ha hablado, si ha tocado algo profundo dentro de ti, no te vayas sin reaccionar. Deja un like, compártelo con alguien que necesite oír hablar de este amor que rescata incluso a los olvidados. Y si aún no te has suscrito, únete a nosotros para descubrir más historias que revelan el lado más humano de la fe. Porque aquí cada historia tiene un propósito, y quizá el próximo capítulo sea tuyo. El llamado no fue a predicar, al menos no con palabras. Su misión sería más dura: amar a quien no sabría amarle de vuelta. Dios le hablaría al pueblo no desde un monte, sino desde un hogar fracturado, desde una historia que dolería contar. Oseas no sería solo un profeta, sería una parábola viviente, y aunque no entendía por completo lo que venía, dijo que sí, porque en lo profundo de su ser, sabía que no hay mayor honra que ser la voz de un Dios que ama incluso a los que lo han olvidado. Pero lo que no sabía es que el amor, cuando es enviado por el cielo, también puede romperte. Que a veces para sanar a una nación, primero hay que quebrar el corazón de un hombre. Cuando Oseas aceptó el llamado, no imaginaba que su primera orden sería tan extraña. No era construir un altar, ni levantar su voz en la plaza, ni desafiar a los sacerdotes corruptos. La instrucción fue clara, directa y al mismo tiempo desconcertante. Ve y toma por esposa a una mujer infiel. ¿Una mujer infiel? ¿Eso era parte del plan de Dios? Oseas quedó en silencio. No discutió, pero su mente no lograba entender. ¿Qué pensaría la gente? ¿Qué dirían los ancianos del pueblo? Un profeta no debía unirse a alguien con mala reputación. Era un escándalo incluso antes de comenzar, y sin embargo, obedeció. No porque entendiera cada detalle, sino porque confiaba en quien le hablaba. Sabía que Dios no juega con el corazón de sus siervos. Si esa misión tenía espinas, era porque habría frutos. Y si dolía, era porque algo grande se revelaría a través de ese dolor. Así fue como conoció a Gomer. No era una mujer común. Su nombre ya circulaba en los rumores del mercado, en los susurros de las vecinas, en los comentarios de los hombres que bajaban la mirada al ver pasar al profeta junto a ella. Algunos decían que ella nunca había amado a nadie, otros que solo amaba la libertad. Lo único claro era que Gomer no era el tipo de esposa que un líder espiritual debía tener. Aún así, Oseas la tomó por esposa. El día de la boda no hubo aplausos. Nadie arrojó flores ni hubo grandes celebraciones. Fue un evento pequeño, incómodo, con miradas que juzgaban más que bendecían. Para muchos era un error, para otros una locura. Pero Oseas no estaba buscando aprobación humana. Estaba siguiendo un propósito mayor. Al principio, Gomer pareció adaptarse. Se mostró amable, incluso afectuosa. Había momentos en los que Oseas creía que algo en ella estaba cambiando. Tal vez, pensaba él, el amor logra ablandar hasta las piedras más frías. Pero no era tan simple. Gomer era como el viento. No se podía atrapar. Su cuerpo estaba en casa, pero su alma vagaba lejos. A veces desaparecía por horas, luego por días. Regresaba sin explicar, sin pedir perdón. Y Oseas callaba, la miraba, la recibía, le hablaba con ternura.
porque entendía que estaba viviendo en carne propia lo que Dios vivía con Israel. El pueblo hacía lo mismo. Decía amar a Dios, pero corría tras otros dioses. Le prometía fidelidad, pero lo traicionaba con cada acto de idolatría. ¿Cómo podía él anunciar ese mensaje si no lo experimentaba primero? El hogar de Oseas se volvió un reflejo del cielo herido. Cada vez que Gomer se iba, dejaba un vacío difícil de nombrar, y cada regreso suyo traía una mezcla de esperanza y tristeza. Era imposible no amarla, pero también imposible no dolerse. Oseas se quebraba por dentro, pero no dejaba de cumplir su rol, porque sabía que a través de esa relación rota, Dios estaba hablando al mundo. Gomer no comprendía del todo el corazón del hombre con quien se casó. No sabía que su historia sería escrita como una advertencia eterna. No imaginaba que sus decisiones serían comparadas con las de una nación entera. Y Oseas no sabía cuánto iba a soportar. Aún así, se mantenía firme, porque su llamado no era a tener una vida perfecta, sino a mostrar un amor que no se rinde. Mientras las calles hablaban y los vecinos murmuraban, en el corazón del profeta solo había una certeza. Su matrimonio no era un error, era una misión. Difícil, sí, dolorosa también. Pero cada paso que daba, cada mirada que aguantaba, cada lágrima que no dejaba caer, lo acercaba más a entender lo profundo, lo incomprensible, lo infinito del amor de Dios. Y aunque no lo decía en voz alta, cada noche que Gomer se alejaba, Oseas oraba: «Dame fuerzas, Señor, porque este amor me está rompiendo, pero sé que tú puedes reconstruir lo que yo no puedo». Los primeros meses fueron una ilusión frágil. Oseas, con el corazón lleno de esperanza, pensó que tal vez las cosas podían cambiar, que el amor podría redimir, que la paciencia podría construir un hogar donde antes solo había ruinas. Gomer, por momentos, parecía corresponder. A veces sonreía, a veces se quedaba. Pero todo eso fue apenas un espejismo. Poco a poco, esa calma empezó a desmoronarse. No fue de un día para otro. Fue como una vela que se consume lentamente. Los silencios entre ellos se alargaron. Las ausencias se volvieron más frecuentes. Las excusas, menos convincentes. Gomer comenzaba a desaparecer sin aviso, y cada regreso traía consigo ojeras, perfume ajeno y un abismo en los ojos que ni siquiera intentaba esconder. Oseas no era ingenuo. Veía las señales, escuchaba los susurros. A veces encontraba miradas que se desviaban al pasar por la plaza. Sabía lo que estaba ocurriendo. Su esposa ya no compartía su mesa por amor, sino por rutina. Su cuerpo regresaba, pero su alma seguía errante, buscando afectos prestados, caricias que se desvanecían con el amanecer. Lo más doloroso no era la infidelidad, era la repetición, el ciclo constante. Gomer no caía una sola vez. Ella elegía salir una y otra vez, incluso después de ser perdonada. Cada regreso se sentía más vacío, menos sincero, y aún así, Oseas la aceptaba. No por debilidad, sino por propósito. Él entendía que no solo estaba viviendo una historia personal, su matrimonio era el reflejo vivo de una verdad espiritual. Así como Gomer no era constante, tampoco lo era Israel. El pueblo que decía pertenecer a Dios buscaba ídolos, adoraba imágenes, se vendía al mejor postor espiritual, prometían fidelidad, pero sus actos contaban otra historia. Dios amaba a Israel, pero el pueblo lo traicionaba sin remordimiento, exactamente como Gomer. Y Oseas, al vivir esa realidad dentro de su casa, ya no necesitaba ejemplos para predicar. Su vida era la ilustración, su dolor, el argumento, su silencio, el mensaje. Cada vez que Gomer cruzaba la puerta de regreso, Oseas respiraba hondo y la recibía sin reproches. No porque no doliera, sino porque entendía que estaba mostrando al mundo una lección sobre el amor que persiste, sobre la gracia que se ofrece incluso cuando no se merece, sobre la compasión que el cielo extiende, aunque la tierra lo rechace. Pero eso no significa que no sufriera. Cada noche en soledad, cada día esperando señales de cambio, lo debilitaban. A veces se sentaba frente a una mesa vacía, preguntándose si ella volvería. Otras veces se quedaba despierto toda la noche, sin encender la lámpara,
solo escuchando los ruidos de la calle, imaginando si el siguiente paso en la acera sería el de su esposa o de alguien más. Hubo días en que quiso rendirse. Hubo momentos en que se preguntó si realmente valía la pena, porque amar a quien no te valora cansa. Perdonar una traición es duro, perdonar muchas parece imposible. Pero Oseas sabía algo que la mayoría había olvidado. El amor verdadero no depende del comportamiento del otro. El amor real tiene raíces profundas. Y en su caso, ese amor no era solo suyo. Era una misión encomendada por el Creador. No era cuestión de orgullo. No era una batalla de egos. Era una representación de algo mayor. Porque mientras Gomer se perdía en brazos desconocidos, Israel se perdía en altares extraños. Y si Oseas abandonaba su compromiso, ¿cómo podría hablarle al pueblo sobre la fidelidad de Dios? A pesar de sus caídas, Gomer volvió a casa muchas veces. Oseas no la obligaba, no la retenía, solo dejaba la puerta abierta. A veces, cuando ella llegaba de madrugada, él ya estaba despierto, sentado junto a la ventana, como si su alma supiera que esa noche ella volvería. Nunca gritaba, nunca la humillaba, solo la miraba. Y esa mirada lo decía todo. Sé lo que hiciste, y aún así, aquí estoy. Pero Gomer no entendía ese tipo de amor. No sabía qué hacer con tanta paciencia. Estaba acostumbrada al rechazo, a la crítica, al desprecio. Que alguien la amara sin condiciones la desconcertaba. Y por eso, cada vez que se sentía sucia, inútil o indigna, huía, como si quisiera comprobar hasta dónde llegaba el perdón de su marido. Y Oseas seguía firme. En secreto, hablaba con Dios. No le pedía que cambiara a Gomer. Le pedía fuerzas para seguir amando. Le pedía entendimiento para no endurecer su corazón, porque cada herida recibida, si no se sana, se convierte en amargura. Y Oseas no podía permitirse ese lujo, no con una misión tan delicada entre sus manos. El pueblo no veía lo que ocurría en su casa, pero el cielo sí, y cada acto de fidelidad silenciosa era registrado. Cada lágrima no derramada era escuchada. Cada abrazo que dio, aún sabiendo que sería traicionado otra vez, tenía un propósito eterno. Así vivía Oseas, en una rutina rota, en un matrimonio herido, pero con una fe intacta, porque comprendió algo que pocos logran entender. Hay amores que no sanan a quien los recibe, pero transforman a quien los da. Y esa transformación es la que cambia el mundo. En medio de la tormenta emocional que vivía Oseas, llegó una noticia que detuvo el tiempo. Gomer estaba esperando un hijo. La sorpresa no fue de alegría, sino de incertidumbre. Nadie se atrevía a preguntar, pero muchos pensaban lo mismo. ¿Era de él? ¿Era de otro? El silencio de Oseas fue su única respuesta. A pesar de la duda, no dudó en recibir al niño como suyo, no por ignorancia, sino por obediencia. Desde antes de nacer, aquel pequeño ya cargaba con un destino que iría más allá de su sangre. Dios había hablado y el mensaje sería transmitido a través del nombre que llevaría. No sería un nombre cualquiera, sería una declaración profética, una advertencia disfrazada de identidad. El primer hijo fue llamado Jezreel. Ese nombre, tan peculiar como contundente, hacía referencia a un valle cargado de sangre y memoria, un sitio donde antiguos reyes habían cometido atrocidades que mancharon la historia de Israel. No era un simple título, era un recordatorio vivo de que todo acto tiene consecuencias. Cada vez que alguien pronunciara ese nombre, se escucharía el eco del juicio venidero. El pequeño creció en un hogar quebrado, en medio de miradas confusas y murmullos constantes. No tenía culpa de nada, pero su existencia era señal de algo mucho mayor. El reloj del cielo avanzaba y el tiempo del arrepentimiento se acortaba. Poco después, Gomer volvió a quedar embarazada. Esta vez, las dudas aumentaron. Oseas no hizo preguntas, solo esperó, en silencio, confiando en que Dios le indicaría qué hacer. Y así fue. Al nacer la niña, el Eterno dio una nueva instrucción. Llámala Lo Ruhamá. Lo Ruhamá significa sin compasión, un nombre que cortaba como espada. Una sentencia que reflejaba el estado del pueblo. Se había alejado tanto de su Creador que ya no podía esperar misericordia sin cambio de actitud. No era una negación absoluta del perdón,
pero sí una advertencia de que la paciencia divina también tiene límites. Cada vez que Oseas llamaba a su hija, su voz temblaba, no por temor, sino por dolor. Sabía que ese nombre no era solo para ella, sino para una nación entera que había cerrado los oídos y endurecido el corazón. Era como gritar en el desierto, esperando que alguien en algún rincón escuchara. El hogar se llenó de tensión. Gomer parecía aún más distante. Su presencia física era esporádica, su conexión emocional inexistente. A pesar de ello, Oseas permanecía, atento, presente, respetuoso del mandato que había recibido, y cuando menos lo esperaba, Gomer anunció un nuevo embarazo. Era difícil imaginar que algo pudiera doler más, pero Oseas no resistió, no huyó, esperó nuevamente. Sabía que cada paso que daba, cada hijo que nacía, formaba parte de una historia que no se escribía con tinta, sino con lágrimas y fe. El tercer hijo fue varón. El nombre que recibió estremeció el alma del profeta, Lo Ammi, que significa no es mi pueblo. Ese fue el golpe más fuerte, no solo para él como padre, sino para todos los que conocían el significado. Era como si el vínculo entre Dios e Israel hubiera sido cortado, como si la alianza que había sido sellada en el pasado quedara suspendida en el aire, rota por la deslealtad del pueblo. Oseas alzó al niño en sus brazos, lo miró a los ojos, no vio rechazo ni desprecio, vio inocencia, vio la profundidad de un amor que aún persistía, incluso en medio del castigo, porque aunque ese nombre cargaba una separación, también contenía una promesa escondida. No todo estaba perdido. A través de esos tres niños se escribió una profecía viviente. No hacía falta un sermón largo, no se necesitaban pergaminos ni discursos. Cada uno de ellos representaba una fase del trato de Dios con su pueblo: advertencia, suspensión de compasión y ruptura del pacto. Pero incluso en esos mensajes duros había esperanza, porque Dios no pronuncia juicio sin motivo, y nunca cierra la puerta sin antes tocarla muchas veces. Oseas lo sabía. Por eso, cuidaba a sus hijos con ternura, aunque el dolor lo desgarrara por dentro. Ellos no eran culpables. Eran símbolos, sí, pero también eran carne y hueso, risas, llantos, abrazos, seres reales con destino marcado, pero con amor verdadero. Cada uno de ellos era una página escrita por el cielo en la casa de un hombre quebrado, y aunque los nombres eran duros, su presencia también era semilla, porque donde hay vida, hay posibilidad. Y si aún nacían hijos, entonces todavía quedaba tiempo para volver. Mientras eso ocurría, Gomer continuaba su camino incierto. Aparecía y desaparecía. No mostraba interés en los niños ni en Oseas. Su cuerpo estaba en casa por momentos, pero su alma vagaba sin dirección, y eso, más que las traiciones, era lo que más dolía al profeta. La distancia emocional entre ellos era un abismo cada vez más profundo. Pero Oseas, aún así, no los abandonó, porque sabía que aunque su historia familiar fuera caótica, Dios aún estaba escribiendo algo eterno a través de cada lágrima. Hubo un momento en que Gomer simplemente dejó de regresar. No hubo despedidas ni explicaciones. Un día salió por la puerta sin mirar atrás, y nunca volvió. Oseas esperó como tantas veces lo había hecho, sentado en silencio, contando las horas. Pero esta vez, el amanecer llegó sin rastro de su sombra en el umbral. Las calles, que antes eran testigos de su rutina disfuncional, se volvieron mudas. Ya no había pasos inciertos por los pasillos ni murmullos de reconciliación entre paredes heridas. El hogar quedó suspendido en una calma artificial, como si todo estuviera en pausa. Los niños, aún pequeños, preguntaban con ojos curiosos dónde estaba su madre. Oseas, sin tener respuestas claras, respondía con ternura y evasión. La casa, ahora demasiado grande para su silencio, se transformó en una especie de tumba emocional. Cada rincón guardaba un recuerdo. Cada objeto cotidiano parecía cargado de ausencia. Era como si él estuviese en todos los lugares, menos donde realmente importaba. Nadie decía nada en voz alta, pero todos sabían que Gomer había elegido otra vida. Rumores corrían por los callejones. Algunos aseguraban haberla visto con hombres distintos en diferentes ciudades.
Otros decían que vivía entre sombras, perdida en vicios y rodeada de rostros que la usaban más que la amaban. Para muchos, ya no era una esposa ausente, era una mujer sin rumbo, pero para Oseas seguía siendo parte de él. Aunque no comprendía por qué lo había dejado de esa manera, no la odiaba, tampoco buscaba justificarla, solo la extrañaba con una mezcla de tristeza profunda y compasión desgastada. Porque detrás de cada herida aún latía una fidelidad que no encontraba lógica en la tierra, pero que venía del cielo. En las noches, cuando los niños dormían, se permitía llorar en secreto, no por debilidad, sino por humanidad. Amaba a alguien que lo había abandonado, y eso dolía más que cualquier castigo físico. Lo que lo mantenía en pie no era la esperanza de que Gomer volviera, sino la certeza de que su historia aún tenía un propósito. Mientras tanto, la voz de Dios guardaba silencio. No hubo nuevas instrucciones, no llegó consuelo inmediato, solo el eco de una ausencia que se estiraba como sombra interminable. Y en ese espacio vacío, Oseas aprendió algo nuevo. Hay sufrimientos que no se superan, solo se abrazan. Los días se hicieron más largos, las tareas más pesadas. Cuidar de 3 niños con nombres tan cargados de significado no era fácil. Cada vez que llamaba a uno de ellos, sentía que anunciaba una sentencia, pero aún así no les negó amor. Los crió con ternura, les contó historias antes de dormir, los abrazó sin medida, porque si algo entendía con claridad, era que ellos no tenían la culpa del abandono de su madre. La ciudad observaba, algunos lo compadecían, otros se burlaban. Para muchos, Oseas era un loco atrapado en una historia absurda. ¿Quién, en su sano juicio, permitiría tantas traiciones sin cerrar la puerta? ¿Quién seguiría amando después de ser dejado? Pero ellos no sabían lo que él sabía. Cada paso de su vida había sido dirigido por un propósito mayor. Cada lágrima tenía valor, cada rechazo, un sentido. Su dolor no era en vano, era un espejo de lo que Dios vivía con Israel. Porque mientras él sufría por una esposa que se entregaba a otros hombres, el Creador sufría por una nación que se postraba ante falsos dioses. Un día, mientras cruzaba el mercado en busca de provisiones, Oseas escuchó una conversación al pasar. 2 hombres comentaban, sin saber que él los oía, sobre Gomer. Mencionaban su estado lamentable. Decían que ya no era la misma, que su rostro estaba marcado por el cansancio, que sus ropas estaban rotas, que ahora ni siquiera era dueña de sí misma. No reaccionó de inmediato. Siguió caminando, como si esas palabras no le afectaran, pero en su interior algo se quebró, no por orgullo, sino por compasión. Saber que ella estaba destruida, hundida en un pozo que ella misma había cavado, lo estremecía. No sentía rabia, sentía pena. Durante días, esa imagen lo persiguió. Imaginaba su rostro apagado, sus ojos perdidos, su cuerpo frágil. Pensaba en cómo alguien puede caer tan bajo sin darse cuenta. Recordaba los momentos en que ella había vuelto a casa, sucia, cansada, pero con un atisbo de humanidad en la mirada. Y ahora, ni eso. Entonces, una noche, sin previo aviso, la voz que había callado por tanto tiempo, habló otra vez. No fue un grito, fue una indicación suave, clara, imposible de ignorar. Ve, búscala, tráela de vuelta, paga lo que sea necesario, redímela. Oseas cerró los ojos. El dolor volvió con fuerza. Ir tras quien lo había dejado sin mirar atrás, rescatar a quien eligió cadenas en lugar de hogar, invertir en alguien que no valoró nada, pero no hubo duda. Si esa era la voluntad divina, obedecería, no por Gomer, no por los hijos, no por él. Lo haría porque entendía que el amor verdadero no es un sentimiento, es una decisión, y cuando Dios ama, lo hace hasta las últimas consecuencias. Esa noche, Oseas recogió unas pocas cosas, besó a sus hijos mientras dormían y salió al encuentro del vacío que ella había dejado. La ciudad aún dormía cuando Oseas salió. No llevaba riquezas, ni armaduras, ni seguidores, solo una bolsa modesta colgada al hombro, pasos decididos y un propósito que ardía como fuego en su interior. No sabía con exactitud dónde encontrarla, pero algo más fuerte que la lógica lo guiaba. Atravesó calles que conocía bien y otras que nunca había pisado.
Caminó por callejones oscuros, entre mercados olvidados, bordeando lugares donde nadie quería detenerse. Preguntó con discreción, observó con cautela. La respuesta no tardó. Sí, la hemos visto. Ya no es la misma. Ahora pertenece a otro. Oseas cerró los ojos al escuchar esas palabras, no por sorpresa, sino por tristeza. Confirmar que Gomer ya no era libre era como recibir una sentencia. Havia cruzado uma linha da qual poucos regressavam, e mesmo assim, ele não recuou. Finalmente, chegou a um espaço sombrio onde seres humanos eram tratados como objetos. Mulheres e homens eram negociados como mercadorias. Era um mercado de escravidão disfarçado de negócio. E ali, entre outros rostos cansados, estava ela, Gomer, quase irreconhecível. Seu corpo magro denunciava fome. Suas roupas estavam rasgadas, seu olhar perdido. Os traços que antes revelavam força e rebeldia agora transmitiam cansaço. Já não era altiva, já não lutava. Apenas esperava seu destino como quem já havia desistido de mudar qualquer coisa. Oséias a viu, e mesmo diante de sua decadência, sentiu o mesmo amor de sempre. Um amor que não dependia da aparência nem da reciprocidade. Ela era sua esposa. Tinha sido desde o começo. E mesmo que o mundo a tivesse descartado, ele estava ali, para trazê-la de volta. O vendedor o notou. Aproximou-se com arrogância, como quem tenta manipular o desespero alheio. Disse o preço, como se estivesse oferecendo qualquer objeto velho em promoção. Oséias não discutiu, não tentou barganhar, não exigiu explicações. Apenas tirou da bolsa o valor pedido, prata, cevada e o pouco que tinha. Pagou tudo. Foi um gesto simples. Mas naquele momento algo espiritual aconteceu. Um homem redimiu alguém que já lhe pertencia. Um marido comprou de volta aquela que o havia deixado. Um profeta deu sentido à palavra amor, como nenhum sermão conseguiria. Gomer, confusa, não entendeu. Pensou que era um truque, uma armadilha. Seus olhos evitaram os de Oséias, como se estivesse esperando uma humilhação. Mas ele não disse nada. Apenas cobriu seus ombros com um manto limpo, não como castigo, mas como dignidade restaurada. A multidão ao redor observava em silêncio. Alguns murmuravam, outros riam. A maioria não entendia. Para eles era loucura. Para Oséias era redenção. No caminho de volta, Gomer não falou. Caminhava lentamente, como quem não acreditava no que estava vivendo. Esperava gritos, acusações, castigos. Mas Oséias apenas caminhava ao seu lado. Nenhuma palavra dura, nenhuma cobrança, apenas presença. Ao chegar em casa, os filhos estavam dormindo. Oséias preparou comida, acendeu a lamparina, trouxe água. Gomer sentou-se hesitante. Ainda não entendia como alguém que ela havia ferido tanto poderia tratá-la com tamanha ternura. Foi então que ele falou. Suas palavras foram poucas, mas eternas. Não volverás a vivir como antes. No más hombres, no más abandono. Yo también viviré apartado. Seremos restaurados poco a poco, no por obligación, sino por elección, porque tú eres mía y yo soy tuyo. Gomer chorou. Pela primeira vez, suas lágrimas não vinham da dor, mas da vergonha diante de um amor que não merecia. Ela havia tocado o fundo do poço, e justamente ali encontrou braços abertos. A história de Oséias e Gomer, naquele momento, deixou de ser apenas pessoal. Tornou-se uma profecia viva. O que ele fez por ela, Deus desejava fazer por Israel. Comprar de volta aqueles que haviam se vendido ao pecado. Redimir os que se afastaram. Cobrir com honra os que foram desprezados. Aquela noite foi silenciosa. Não houve festa, não houve multidões. Mas no céu, o som da reconciliação ecoou como música. Porque quando um amor como esse é vivido, o mundo muda, mesmo que ninguém veja. Después del regreso de Gomer, Oséias ya no era el mismo. Había atravesado un camino que pocos hombres recorrerían voluntariamente. Su alma había sido desgarrada, pero en esa herida abierta nació algo más poderoso que la resignación, la revelación. Todo lo vivido no había sido en vano. Era preparación. Era parte de un diseño más grande. Ya no hablaba desde la teoría. Su mensaje no era un conjunto de conceptos abstractos.
Ahora hablaba como alguien que conocía el precio del amor no correspondido. Su historia personal se había transformado en un espejo del dolor divino, y con cada palabra, el cielo mismo parecía suplicar a través de él. Oseas recorría ciudades, aldeas y caminos con una voz que ya no vacilaba. Su mirada firme, su paso decidido y sus palabras, llenas de una fuerza que no venía de la rabia, sino de la compasión. No era un hombre enfadado, sino un padre espiritual desesperado por despertar a sus hijos dormidos. Israel ha olvidado a su Dios, decía. Se ha vendido por placeres pasajeros, por alianzas impuras, por dioses falsos que ni oyen ni salvan. Su tono no era de condena fría, sino de súplica ardiente. Rogaba a su pueblo como un esposo rogaría a una esposa que se aleja por última vez. Pero no todos estaban dispuestos a escuchar. Los sacerdotes del momento, corrompidos por el poder y la comodidad, comenzaron a verlo como un problema. Algunos se burlaban abiertamente, acusándolo de pesimista, de exagerado. Lo llamaban loco, fanático, perturbador de la paz. Pero Oseas no predicaba para agradar a los hombres. Hablaba por obediencia. Sus mensajes eran incómodos. Tocaban fibras sensibles. Comparaba a la nación con una esposa adúltera, con una mujer que se ofrecía en cada esquina espiritual. Decía que las fiestas religiosas eran vacías, que los sacrificios eran humo sin esencia. ¿De qué sirven los cánticos si el corazón está lejos del Creador?, preguntaba mientras las multitudes lo evitaban. A pesar del rechazo, Oseas no se callaba. Sabía que el juicio estaba cerca. Lo veía venir con la misma claridad con la que había visto la destrucción en su propia casa. Vendrán días, advertía, en que las ciudades serán asediadas, los campos quedarán desiertos y el pueblo será llevado lejos como esclavo, como extranjero en tierras enemigas. La mayoría reía. Decían, nada ha pasado. Seguimos aquí. ¿Dónde está ese castigo del que hablas? Y así como Gomer había ignorado su hogar una y otra vez, Israel ignoraba la voz del cielo, disfrazada ahora en carne de profeta. Pero Oseas no hablaba solo de ruina, también hablaba de amor. Recordaba constantemente que el Dios que él representaba no deseaba destruir sino restaurar, que su enojo no era capricho, sino consecuencia, que cada advertencia era una muestra de misericordia. Aún hay tiempo, repetía, aún pueden regresar. Él espera. Él siempre ha esperado. Su mensaje se convirtió en una paradoja. Era juicio, pero también esperanza. Era confrontación, pero también ternura. Era una última oportunidad, pronunciada por labios heridos, por un corazón que aún creía en la redención. Oseas no pretendía cambiar multitudes de inmediato. Sabía que su misión no era cosechar, sino sembrar. Sembrar verdad, aunque fuera rechazada. Sembrar justicia, aunque nadie aplaudiera. Sembrar fidelidad, aun cuando la traición fuese la norma. Y así, mientras otros predicaban calma sin compromiso, Oseas levantaba su voz como un faro en la tormenta. Su historia, su sufrimiento, su obediencia, se convirtieron en un llamado viviente. Un hombre solo, caminando por pueblos endurecidos, con el alma abierta, y las palabras que nadie quería escuchar, pero que todos necesitaban, no pasó de golpe. Fue un colapso que se anunció con ecos lejanos, como truenos antes de la tormenta. El reino del norte, orgulloso de sus fortalezas y su riqueza, comenzó a fracturarse desde adentro. La corrupción, que ya dominaba las costumbres, pronto se convirtió en debilidad política. Las alianzas humanas fallaron, las promesas de los ídolos, vacías. Los asirios, enemigos antiguos, observaron con paciencia. Esperaban el momento exacto, como lobos al acecho, y cuando vieron que Israel ya no podía sostenerse sobre sus propios cimientos, atacaron sin piedad. Samaria, la capital, fue sitiada. Sus muros, antes símbolo de seguridad, se resquebrajaron. Oseas vio todo desde la distancia, no con ojos de venganza, sino con lágrimas contenidas. Había advertido tantas veces, había alzado su voz en plazas, caminos y puertas, pero pocos lo escucharon. Ahora, todo lo que había profetizado cobraba vida frente a sus ojos. El desorden, el caos, la rendición. Las casas fueron vaciadas, los campos
abandonados. Familias enteras fueron tomadas y llevadas a tierras lejanas. Aquellos que una vez se llamaron pueblo de Dios, ahora eran esclavos en manos extranjeras. El templo fue saqueado, los altares derribados, los sacerdotes dispersos, y lo más doloroso de todo, el silencio. Dios ya no hablaba, no por falta de amor, sino porque el tiempo de la advertencia había terminado. Ahora venía el tiempo de la consecuencia. No era castigo cruel, era el fruto natural de haber caminado tanto tiempo lejos de la verdad. Oseas no celebró la caída, no dijo, se los dije, solo se sentó en la sombra de una ruina, con el corazón partido, y recordó los días en que aún había esperanza. Pensó en sus hijos, en los nombres que cargaban historia. Pensó en Gomer, en el precio que pagó por redimirla, y entendió, todo lo que vivió no fue solo para él. Fue un anuncio viviente de lo que acababa de suceder. El día en que Israel cayó no fue solo el fin de un reino, fue la confirmación de una verdad antigua. Cuando un pueblo se aleja de su origen, inevitablemente pierde su destino. A pesar del silencio, Oseas no perdió la fe. El suelo estaba quemado, las calles vacías. Los muros de la ciudad eran apenas un recuerdo de lo que fue, pero en su interior quedaba una chispa, una llama que ni el dolor, ni el abandono, ni la pérdida habían logrado apagar, porque Dios no cierra una historia sin dejar abierta una puerta. Entre los restos del desastre, Oseas volvió a escribir. Esta vez no profetizaba destrucción, ahora hablaba de restauración. Describía un tiempo por venir donde el pueblo regresaría, donde las lágrimas serían cambiadas por canto, donde los escombros serían reconstruidos con manos humildes y corazones nuevos. En sus visiones veía a un pueblo redimido, no por mérito, sino por gracia, no por haberlo hecho bien, sino por haber comprendido que sin Dios no hay camino. Las palabras cambiaron, de juicio a perdón, de advertencia a promesa, porque aunque la justicia exige respuesta, el amor siempre busca reconciliación. Llamaré a los que no eran mi pueblo, pueblo mío. A los que no recibieron compasión, les mostraré ternura. Esa fue la esencia de su mensaje final. Oseas había vivido la humillación, el abandono, la pérdida, pero también había encarnado el perdón, la paciencia y la redención. Su historia, marcada por heridas profundas, terminó hablando de esperanza. No todos entenderían su camino, no todos aplaudirían sus decisiones, pero aquellos que escuchen con el corazón sabrán que su mensaje era más que palabras, era un reflejo del carácter de un Dios que ama más allá de lo merecido. Porque incluso cuando todo parece terminado, aún queda un soplo, una última posibilidad, un regreso inesperado, un amor que no muere.